Sur del país la humedad está muy alta, 99%. El pronóstico del INUMED para hoy en el área metropolitana, 16 grados, probables precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. Y atención, el pronóstico del INUMED o las alertas del INUMED acaban de incrementarse, sobre todo la alerta de color naranja. Teníamos solo amarillo, ahora tenemos una alerta de color naranja y también tenemos una alerta de color amarillo. Y esto es una franja que se extiende desde el litoral hasta el noreste del país. Estamos hablando que el presidente de la calle Pou está en el departamento de Cerro Largo con el aniversario de Melo. Allí ya estamos con alerta naranja, así que en las actividades de hoy veremos hasta dónde se pueden realizar en este aniversario de la ciudad de Melo. Y aquí en los estudios de Universal, en este día tan especial, donde recordamos con los testimonios de los que estuvieron en la sesión del Senado, los escuchamos a las principales figuras del sistema político de esa época, escuchamos al presidente de ese momento explicando por qué estaba este decreto de disolución de las cámaras, y escuchamos a mucha gente que nos planteaba dónde estaba el 27 de junio de 1973, actores políticos, actores del mundo de la cultura. Hablamos de los hechos y ahora vamos a hablar del contexto, por qué se dio el golpe de Estado, qué fue lo que pasó en el Uruguay para llegar a esa circunstancia, y tenemos nada más ni nada menos aquí en los estudios a Óscar Botinelli, un especialista en el tema, un politólogo, pero que además tuvo una presencia y vivió todo lo que fue esos momentos para explicarnos a muchos de nosotros que éramos muy niños, a otros que quizás no habían nacido, o algunos como Nano Fole, que tiene unos años más que nosotros, pero que en ese momento era un estudiante y de alguna manera... Ni eso. Ya dijo Botinelli afuera, mientras tomaba un cafecito y comía un bizcocho, dijo 3-4 cosas ya que... Sí, la verdad que sí. Fue un éxito haberlo invitado. Sí, así que no hablamos más. Óscar Botinelli, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer tenerlo acá. Gracias por venir. ¿Qué pasaba en aquel Uruguay? Bueno, primero quiero hacer un poco una aclaración. Yo en aquella época era una persona que estaba en la dirigencia política, ¿no? Y por lo tanto viví de adentro los acontecimientos con los sesgos que pueda tener estar en un lado. Desde hace más de 35 años, por ahí, 35, estoy del otro lado del mostrador como analista político, independiente, tratando de ser aséptico, cosa que ya es una rara avis en este momento. Pero contratar alcanza, dicen algunos. ¿Qué? Contratar alcanza, dicen algunos. Bueno, así que para analizar, a ver, hay que escribir una enciclopedia para decir qué pasó. No, el tema es esto. Primero vamos a dejar de lado algunos simplismos, ¿no? Media docena militares, que son los que aparecen en la foto entrando al Palacio Legislativo, contra la totalidad de un pueblo. Bueno, para empezar, la Cámara de Senadores, que se reúne el 27 de junio, no el 26, y fue a las 0:26 que empieza la sesión, había exacto 16 senadores, quórum justito, tanto que casi todo el resto de la sesión funciona sin número porque Wilson habla primero y se va. Y presidía Eduardo Pazaguirre, de la lista 15, ballista, y hace como que había números, ¿no? Porque en definitiva eran discursos testimoniales, no se iba a votar nada. Jorge Zappelli, vicepresidente de la República, se quedó en el despacho, un poco con la idea que él estaba a la orden por si era necesario que él pasara a la presidencia de la República en caso de que el golpe no pudiera sentarse, como un hombre que podía ser un puente entre ambas partes. Pero Miquelín y Hierro estaban en Buenos Aires, después puedo contarlo, pero el resto estaba en una concepción distinta, es decir, los senadores, la mayoría de los senadores colorados, con excepción de uno que estaba en Rivera o en Artigas, los demás respondían al sector de Pacheco, a la Unión Nacional Reeleccionista, y estaban... Mayoría. ¿Qué? Mayoría, ¿no? Que era la mayoría de los colorados. Claro. La mayoría de los colorados estaba en una actitud de apoyo o por lo menos expectante. Y del Partido Nacional había 4 senadores de los 12 que estaban integrando, sus sectores políticos estaban integrando el gobierno y no renunciaron a los ministerios. Entonces el Senado marcaba un país dividido mitad y mitad. También es importante recordar que en 1980, 7 años y medio del golpe,
hay un plebiscito que tuvo todas las garantías desde el punto de vista formal. Yo ya era periodista allí. Bueno, que lo que tuvo no fue campaña electoral en contra, pero sí los dirigentes políticos se pudieron mover y hubo sobre todo algunos debates, el más célebre en Canal 4, que participaron el doctor Ponce Echeverri Blanco, exministro, y el doctor Enrique Tarigo, de alguna manera se proyecta políticamente en ese debate, por el no y por el sí, el que había sido ministro del Interior y corredactor de la Constitución, del proyecto constitucional, el coronel Néstor Volentini, abogado, y el constitucionalista, me sale el nombre en este momento. Después hubo un debate también muy importante, porque fue el que tuvo más repercusión en el exterior, en Radio Carve, que no me acuerdo solo que estuvo Héctor Lorenzo Ríos del Partido Nacional. Bueno, ahí el 42% de los uruguayos votó a favor del proyecto constitucional militar. De las pautas constitucionales famosas que había. No, ya era un proyecto, en ese momento era un proyecto articulado, era una nueva constitución. Que instauraba lo que se le puede denominar en ciencia política una democracia tutelada, es decir, una democracia en el sentido que hay juego plural, pero dentro de determinados límites y con una autoridad superior que dice, marca el offside, ¿no? Es decir, de acá no se puede salir y de acá no. O si la palabra democracia tutelada es un exceso, reglas de juego similares a una democracia, pero dentro de contextos acotados. Es decir, que por el sí, por el no vota el 56%. Es un país donde sí, fue un éxito. Rara vez, en general se ha dicho, capaz que es de los tantos uruguayismos, la única vez en el mundo que una dictadura pierde un plebiscito. Parece que sí. Bueno, usted nos decía que en el interior había otra realidad completamente distinta. Para empezar, en casi todo el interior ganó el no, no el sí. Estamos hablando del 80, 7 años y medio. Es decir, que no se puede saber cómo era la opinión de la gente en el momento del golpe, pero uno diría, era un país mitad y mitad. Mi experiencia personal, yo que estaba en Montevideo, además, participando en cosas, uno tenía una sensación activa de lo contrario. Es verdad que donde más tenía apoyo el régimen militar era en el cinturón de Montevideo, los sectores más bajos, lo que hoy llamamos asentamientos, en aquel momento cantegriles, o barrios pobres, que realmente tenían un apoyo muy fuerte a Pacheco Areco y al golpe. Más bien era el sector trabajador, era un país fabril, de muchas fábricas, obrero. La época textil. Las textiles, época, las metalúrgicas, lo que era la zona de La Teja, Nuevo París, la curva de Maroñas. Un mundo que hoy desapareció, que hoy la gente no puede ver. Camino ¿no? Carrasco, el Cerro, ¿no? Oscar, más los organismos públicos que fueron todos esos ocupados por el movimiento sindical, la huelga general en el golpe. Sí. Oscar, tomando en cuenta eso, de alguna manera entre los trabajadores también se puede generar esa división, o sea, porque la huelga fue planteada por los trabajadores, duró un montón de días, pero usted dice que en los sectores más pobres, que estaban en los alrededores de Montevideo, de alguna manera estaban en el apoyo del gobierno. Bueno, estoy hablando más de los trabajadores organizados de estructuras formales, no digo formales, claro, que son los sindicalizables normalmente, ¿no? O eran los sindicalizados. Lo otro más el informal, el que pelea por la vida, sin demasiada protección, y generalmente la protección que obtiene en ese periodo fue así del Estado, y entonces esos querían tranquilidad y paz, no tantas huelgas y no tanto... Sí, no, además les era ajeno todo eso. Realmente más bien les era ajeno. En cambio al interior, yo viví las dos experiencias porque yo me ocupaba de un campo familiar en Soriano, en Dolores. El clima era totalmente distinto, pero gente importante, de dirigentes políticos, del Partido Nacional, que estaban con Wilson Ferreira, incluso con Ernesto Rocha, no tenían una actitud, tenían que ir los dirigentes blancos de Montevideo a convencerlos. No, mire, que esto significa, no era automática la oposición. Incluso un amigo mío, que era dirigente de la iglesia valdense en Dolores,
era contrario al golpe porque no le gustaban los militares, pero le parecía bien lo que hacían, que se hubiera terminado con todo ese descontrol que había, y siempre se hablaba en Montevideo, en el interior se veía como el problema era Montevideo. Pero yo viví lo que era el clima en Dolores totalmente distinto, había más bien una represión social muy grande. Yo no la viví porque, bueno, ahí tenía un estatuto un poco particular, digo, me trataban de Don Oscar, entraba a la comisaría y el comisario se paraba y me hacía la veía, pero era esa concepción media feudal, pero realmente era otro país. Entonces, primero partamos de esta base. ¿Es Uruguay estaba desconectado de la región o Uruguay se tiñe con algo que en alguna medida es regional y puede conectarse con la Guerra Fría y con Cuba y con Estados Unidos, con Rusia? Bueno, digamos, la desconexión era mucho mayor que hoy, pero no como se la imaginaba uno en aquella época, como que poco menos que Uruguay estaba rodeado por el océano. La Guerra Fría penetró, por eso hacer la historia de ¿por qué se produce el golpe? Primero, voy a decir algunas cosas politológicas. No hay ninguna dictadura en el mundo o régimen autoritario que dure, que no tenga un importante apoyo popular. No tiene que tener el 50,1, no es un tema numérico, pero sí tiene que haber un sólido apoyo. Y sobre todo, si no hay un sólido apoyo, no puede haber una sólida resistencia, una sólida oposición. Por la fuerza bruta no se mantiene largo tiempo. Una represión, por más feroz que sea, tiene un límite. Atención, en Chile no solo ganó un plebiscito Pinochet, sino que cuando pierde, en el 88, yo estuve ahí, el 42% de los chilenos votó por la continuidad de Pinochet, ya no era del régimen, para que Pinochet siguiera 8 años más o 4 años más. Y recién ahora están reformando la Constitución. Y recién ahora están reformando, es decir, tenía un sólido apoyo. Es decir, en general, los regímenes autoritarios hay por lo menos un mínimo apoyo. Entonces, ¿cómo se llega a un golpe de Estado? Bueno, primero, cuando un país se va deteriorando las instituciones. Uruguay sin duda era una democracia muy funcional, que partió de un muy alto nivel de vida. Justamente ayer estaba leyendo a Barrán. En la década de 1880, el nivel de vida de Uruguay era igual o superior al de Estados Unidos. Claro. Y en los fines de los 40 y principios de los 50, Uruguay era uno de los 5 países de más alto nivel de vida en el mundo. Por encima de todos los países de Europa. Perfecto. Destruidos por la guerra que acaba de terminar, pero no importa. Pero importa, ¿no? Lo era, claro. Y lo era. Bueno, en el 55, ahí coinciden, y ahí me refiero a lo que leo de los economistas. Eso no es lo mío. Se termina ese Uruguay, empieza la crisis. Ya a partir del 60 es que se empieza a deteriorar la democracia. Bueno, el tema es, hay una tesis histórico-sociológica que sostiene que lo que más se sufre es el primer escalón de caída, no cuando se llega a la caída extrema. Y el primer escalón de caída es el que va del 56 a los 60. Ahí es cuando la gente empieza que cada vez vive peor. El Partido Colorado pierde el gobierno después de 93 años, en el año 58. En un país lleno de huelgas, de paros, de colas, de desabastecimiento, no se conseguía leche, carne, pan, ¿no? Es decir, era otro país. Claro. Esto se mezcla... Repentino, además. Y fue bastante repentino, Por un lado tenemos la Guerra Fría, sobre todo la Guerra Fría que impacta acá, creo que en buena parte de América Latina, sobre todo del sur, es la Revolución Cubana. Yo diría que es el momento que Uruguay empieza a tener conciencia de que existe América Latina. Hasta ese momento Uruguay era un país de espaldas a todo lo que era América Latina. Muy afrancesado, muy mirando muy Europa. Sí, claro. De Europa Occidental. La Suiza de América. Sí, pero además en el liceo, nosotros estudiamos, esto lo pude comprobar, la historia universal era la historia de Francia, la estudiamos más a fondo que en los liceos de Francia. Sí, claro. ¿No? Nos conocíamos cada uno de los reyes, cada uno de los periodos, cada día por día, a qué hora se levantaba Napoleón, yo qué sé. ¿No? Italia, Francia,
Gran Bretaña eran las referencias, también Alemania, y muy poco España. Entonces, ahí viene América Latina, la Revolución Cubana, que empieza siendo una revolución muy, muy liberal, y luego muy rápidamente va adquiriendo la connotación revolucionaria, que después adhiere al marxismo-leninismo, impacta mucho aquí. Lo que es interesante, y pido perdón por mi deformación profesional, es que toda esa movilización fenomenal, cuando pretende canalizarse electoralmente, formando dos frentes de izquierda, la izquierda vota exactamente igual, sumado las dos partes en el 62, que lo que votó en el 58. Desde el punto de vista electoral Uruguay, la revolución cubana fue cero. ¿Ah? Dicho esto, es una herejía por mucha gente. ¿Ah? Ahora, lo que sí es verdad que crea una semilla de convulsión. Claro. En un país que como no había redes, la gente se manifestaba en la calle, había multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de la revolución cubana, de los dos lados. Y ahí empiezan hechos de violencia. Algún muerto en enero del 61, producto de esas manifestaciones, esos enfrentamientos. Y ya en el 63 empieza la guerrilla, muy tenue. Pero ya, que empiece significa que se está armando hace mucho tiempo. No, recién se empieza a armar. No hay manifestaciones masivas prácticamente hasta el 68. Hay algunos acontecimientos, algunos enfrentamientos que salían en los diarios, en las páginas policiales, claro, no en las políticas. Uno de los primeros hechos de impacto político es cuando en el año diciembre del 67 el diario Época, un diario que estaba muy a favor no solo de la Revolución Cubana, de lo que llamaba la OLAS, que era la línea guerrillerista que surgía del lado de Cuba, en oposición a la línea, por ejemplo, el Partido Comunista Uruguayo, que estaba en otra línea, publica en página principal desmintiendo a la policía sobre cómo había sido un tiroteo, y es cuando tiene un poco connotación política. Y realmente es después de las medidas prontas de seguridad que hay hechos del MLN, estoy hablando más bien agosto, septiembre, que impactan, ¿no? Pero antes que eso empieza a crearse un clima, mucho movilizaciones populares. En el año 68 Pacheco Areco adopta medidas prontas de seguridad. Aclaremos, no es que descubrió que existían. En Uruguay, en 1963, 1 de marzo, se cambia de gobierno, eran gobiernos colegiados, no había presidente de la República, del primer colegiado blanco al segundo, bajo medidas prontas de seguridad, para marcar la antigüedad que tiene este tema. En el año 65, se implantan 3 veces en el año medidas prontas de seguridad, año que tuvimos una devaluación de punta a punta 300%. Claro. El dólar pasó de 20, 22 pesos a 66. En el 67 Gestivo implanta medidas prontas de seguridad también. Hubo 121 días de huelga de la prensa, y en esa época la información era la prensa, claro, escrita. Pero no se olvide, la radio era muy compactos informativos, prácticamente un único programa periodístico, Radio Carve, tomándole el pulso a la República, de Omar de Feo, y la televisión no era vista como un medio de información, sino de entretenimiento. Era otro mundo. En Brasil había dictadura hace 3 años. Sí, pero era distinta a la nuestra, daría muy largo hablar de la Brasil porque fue de una sutileza a la brasileña. Y, por ejemplo, yo me acuerdo haber ido, estando exiliado en Buenos Aires, de Buenos Aires a Brasil, y encontrarme en San Pablo, en el barrio de la universidad, una librería con toda la venta de los libros de Marx sobre el Che Guevara, ¿no? Es decir, jugaba con espacios de libertad. Ahora, eso en el barrio universitario, no fuera las favelas con nada parecido, pues lo reprimían. Sí. Oscar, el golpe de Estado, de alguna manera, cuando se da en 1973, se da con la guerrilla que ya no estaba activa, que los militares o las fuerzas conjuntas en ese momento la habían derrotado. Sí. De alguna manera, el golpe de Estado
¿se tenía que dar? ¿Era algo previsible más allá de la lucha contra el MLN? ¿Los militares de alguna manera iban a dar el golpe o el golpe lo dieron contra el sistema político? Bueno, a ver, por orden. Yo venía marcando varios deterioros institucionales. El año 68, las medidas prontas de seguridad que adopta Pacheco Areco el 13 de junio y que en cierto modo se puede decir no se levantan más, están fundamentadas en los paros, las huelgas, las movilizaciones sindicales y en los disturbios estudiantiles. Sobre todo eran grandes manifestaciones, era un poco emulación del Mayo francés. Bueno, Montevideo era 18 de julio, ¿no? Básicamente. Pero donde se rompían vidrieras de Pan American, la empresa norteamericana de aviación, banco de crédito, determinados bancos, rotura de vidrios de auto, darse vuelta a auto, incendiarse autos. Y eso es lo que se toma como justificativo de las medidas prontas de seguridad. No aparece para nada la existencia de la guerrilla en las medidas prontas de seguridad. Y efectivamente, yo creo que hay un paso nada menor el 9 de septiembre del 71, cuando luego de la célebre fuga de Punta Carreta del presos tupamaros, que le llaman el abuso ellos, a esa fuga, Pacheco siente que es hora de militarizar. Que es hora de darle a los militares. Dicen que Pacheco resistió mucho el hacer intervenir a las Fuerzas Armadas. ¿Resistió ante quién? Bueno, que ante sí mismo. Es decir, yo no voy a tratar de evitarlo con una idea que era, una vez que entran no salen. Claro. ¿No? Y vienen con las armas. Es un poco... Y bueno, y hay una cosa que es esta. Yo le atribuyo mucha importancia. Primero, a que ya las Fuerzas Armadas se les sacó los cuarteles para actuar. Que no es lo mismo, porque sí salían de los cuarteles las medidas pronta de seguridad. Pero eran funciones muy policiales menores que cumplían. En cambio, acá fue para hacer una acción bélica de alguna manera, o prebélica. Pero el 15 de abril del 72, la Asamblea General, por 107 votos en 130, declara el estado de guerra interno. ¿Tá? Primero, no era constitucional. Y suspende la seguridad individual. Pero declara el estado de guerra, piensa en lo siguiente, en la cabeza de los militares, pero todos los militares, hasta el último soldado. ¿Qué quiere decir? Estamos en guerra. Estamos en guerra quiere decir que una guerra es de alguien contra un enemigo. El que voy a tener enfrente es enemigo, no un adversario, no alguien a reprimir. ¿Ah? Es decir, psicológicamente es muy grande. Y además, con la declaración del estado de guerra, se permite la actuación de la justicia militar para juzgar a civiles. Claro. Por lo tanto, se crea toda una situación donde las Fuerzas Armadas pasan a tener un papel protagónico. Y además aquí vienen otras cosas. Los militares piensan, tienen sus doctrinas, tienen sus teorías, tienen sus bandos, sus grupos. Y hace mucho que venía la discusión de qué era la seguridad nacional. Dentro de lo cual, bueno, estaba la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que el ejército uruguayo la toma, las Fuerzas Armadas uruguayas las toman, en parte por lo menos, que era el encare de la Guerra Fría, en todo el planeta y de todas las manifestaciones según la visión norteamericana. Pero por otro lado también había estudios que venían, bueno, pero la seguridad nacional no es un tema solo militar, solo de armas. La seguridad nacional tiene que ver con la economía, tiene que ver con el funcionamiento del país. Con el agua, para poner un ejemplo. Bueno, concreto. Hoy sería con el agua. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a desarrollarse la visión de las Fuerzas Armadas con programa de gobierno, digamos. Y aquí se encuentra otro elemento. Había una idea de que la política uruguaya era una corrupción fenomenal. En general, la corrupción era que había un fenomenal clientelismo, ¿no? Acá no se entraba a un cargo público si no tenía un enchufe político, y ya que hablo de enchufe, no se consiguió un teléfono, era los celulares. Entender que alguien vaya a un club político para tener un teléfono suena a algo marciano, ¿eh? No se obtenía una jubilación
si no se tenía el apoyo político, pues estaba limitado el número de jubilaciones, y entonces cada director de las cajas de jubilaciones, eran 3, tenía un número X de cuota que se llamaba pronto despacho, que es lo que permitía jubilarse. Pronto despacho. Si no, no había jubilación. Claro. Eso se asimiló a corrupción. Después, los legisladores se votaron una ley de jubilación, que era conocida por el número de artículos de la ley presupuestaria, el 383, que en realidad era que se ajustaran las jubilaciones todos los años, que tenían ya los maestros. En una época no había ajuste automático, se vio como un fenomenal privilegio. Lo era en la medida que no lo tenían todos. Pero además, una cosa brutal, los autos no eran carísimos, pero un auto norteamericano barato, que era una marca tipo Chevrolet, Ford o Plymouth, valía lo mismo que un apartamento de 3 dormitorios en Pocitos. Increíble, claro. Era increíble. ¿Qué pasaba? Si se le sacaba todos los impuestos, valía la cuarta parte, que es lo que tenían los diplomáticos. Votan una ley para los legisladores y tienen la poca prudencia de empezar a comprarse Mercedes-Benz, el Buick, Lincoln, Cadillac, ¿no? Entonces se les llamó los colachatas, los autos de colachata. Entonces la manifestación era contra los colachatas, la corrupción. Miren, si serán corruptos, miren el auto que tiene. De repente la casa que tenía era horrible, pero el auto era fenomenal. Y los militares eran como la voz del pueblo, representando, o querían representar eso. Claro, sentían los privilegios. Hay una cosa que es esta. ¿Cuál es el papel que se autoasignaron los militares en muchas partes del mundo, en muchas épocas de la humanidad, pero en esta en particular? Eran la reserva moral del país. Claro. ¿No? Lo que quedaba. ¿Qué es lo que después que pasó la era militar en todo Occidente se empezaron a reservar hasta hoy en las magistraturas? Los jueces o fiscales sintiéndose la reserva moral del país. En el cual tuvimos muchos casos sonados, como la caída del sistema político en Italia en 1993, a través no de los militares, sino de la judicatura. Pero ellos se sentían los puros, la reserva moral del país. Bueno, y creían además que había una gran corrupción, en que había, sí, ilícitos económicos. Había lo que se decía en aquella época prebendas, es decir, beneficios a determinados sectores de personas vinculadas al poder o al gobierno. En número no era nada comparado con las exoneraciones tributarias que existen hoy. Si estas son imparciales o no es otro tema. Pero había una idea, yo diría, un poco pacata de las cosas, y los militares... Una vara alta había. Muy alta, tanto que los militares estaban convencidos que el lugar que pusiera el dedo saltaba pus de los militares. Faracho, lo escuchábamos recién, donde Faracho dice que se queda, y se queda cuando entran los militares, el secretario del Senado, sí. porque dice que se decía que en el Parlamento había fiestas, orgías, sí, que había material de la guerrilla y de todo eso. Entonces dijo, me quedo, les abro todo el Parlamento para que vean que acá no hay nada. Lo que pasa es que había toda una leyenda, ¿no? Poco antes había habido también unos excesos brutales en la Junta Departamental de Montevideo, ¿no? Con cargo a la Junta Departamental comprarse whisky. En aquella época whisky era... Pues acá se tomaba caña o espinillar, que era ya de alta categoría. Un whisky de 10ª categoría era visto de supermillonario. Se compraban whisky en el bar del Japón en 25 de mayo y Juan Carlos Gómez. Haciendo volver en el tiempo. Usted. Y uno que se fue en luna de miel en el auto de la Junta Departamental. Luna de miel carísima, pues fue al Chuy. Pero era visto todo como una gran corrupción. Y procesaron a ediles por eso. Y esta es la punta de la gran corrupción política que hay. Entonces, idea de corrupción por un lado, de connivencia con sectores económicos, que en cierto modo había. Otra cosa si la vara era alta o baja, que eso había. Y el asimilar clientelismo llevó a que el golpe, desde el ángulo militar, tenía un sentido moralizador. Usted, una pregunta que le quiero hacer. Usted habló de la doctrina de la Guerra Fría norteamericana y otra que hablaba de una especie de fuerzas militares o militares con plan de gobierno.
¿Quién gobernó acá? ¿Quién fue la cabeza en la dictadura uruguaya? Bueno, no, esta fue una dictadura múltiple, pero digo, hay otra cosa que no es nada menor. Digo, porque estos militares acá en este país hicieron algunas obras que ellos recuerdan o Sí. manejan como No, el tema es Salto así. Grande, los accesos a Claro. Montevideo, obras que ellos dejaron como algo... Claro, lo que no podemos olvidar también es lo otro. El otro gran factor del golpe de Estado era la subversión. Ellos hacían un juego de palabras idiomáticamente equivocado, que distinguían subversión de sedición. Le llamaban sedición a la lucha armada y subversión a la penetración de las ideas foráneas, decían, de las ideas extranjeras, del marxismo internacional que corrompe la democracia, la mente de los jóvenes. Entonces, el golpe moralizador en el dos sentidos, y que para ellos moralizador era extirpar del marxismo. Lo foráneo. Extirpar las ideas ajenas al mundo occidental. Es interesante, yo que estuve en Argentina y por lo tanto seguí mucho la dictadura argentina también, o la sufrí, que en todo el resto de América Latina hablaban de la guerra en defensa del mundo occidental y cristiano. Y acá los militares uruguayos decían mundo occidental, ¡pic!, cortaban ahí, ¿no? Porque no tenía el factor religioso que sí había en Argentina. No, hay una diferencia importante desde el punto de vista económico, que los militares uruguayos, si bien hubo algunos periodos que tomaron medidas económicamente liberalizadoras, no desmontaron el Estado como sí pasó en Chile. Más bien fueron estatistas. Hubo tensiones pero más que nada entre militares y la parte civil, que querían avanzar hacia modelos, llamémosles neoliberales, y ahí defendieron el papel de ANCAP, el papel de UTE, crearon Antel. Es decir, desde el punto de vista económico fue una dictadura que se puede llamar estatista nacionalista. Oscar, una pregunta, pues ya vamos a darle intervención a un actor de ese momento, un periodista de la época. Oscar, ¿usted es de la teoría de que el golpe fue un golpe largo y empezó en febrero? ¿Usted piensa que empezó en febrero y no fue en junio? ¿De qué teoría está? No, la teoría a ver, yo sé que por razones historiográficas hay que poner fecha a las cosas, ¿no? Pero la Revolución Francesa no empezó ni terminó el 14 de abril de 1789. Empezó un poco antes y terminó un poco después, por lo menos hasta que el rey lo agarraron escapándose en Varán. O sea, para usted empezó en febrero. Entonces, no, para mí empezó antes. Yo diría que ya el gobernar con medidas prontas de seguridad ya es que la institucionalidad, no estoy echando culpas a nadie, digo, estaba temblequeando. Pero de Francesa es un detonante de algo que ya venía. No, pero creo que la declaración del estado de guerra ya cambia todo el concepto. Es decir, es tan importante como el febrerazo y tan importante como el 27 de junio. Un poco más atrás, entonces. Sí, más atrás. Y en febrero yo marco dos fechas, no una. El 9 de febrero, que es cuando los mandos militares se alzan contra la autoridad del Poder Ejecutivo, desconociendo al ministro de Defensa, e incluso en el caso del Ejército, primero y después de la Marina, de la Armada, nombrando ellos a un comandante en jefe en operaciones, a Olazábal en la Armada y a Echape Pose en el Ejército. Sí, paralelo. Pero el 12 de junio es una fecha que no se está mencionando. El 12 de junio de tardecita, la base Boisolanza... De febrero. Perdón, de febrero, sí. No, pues el 12 de junio es otra fecha, fue en el 76 cuando sacan a Bordaberry, claro, los militares. El 12 de febrero del 73, en la base Boisolanza, Juan María Bordaberry, presidente de origen constitucional, pacta con los mandos militares lo que técnicamente es cogobernar el país. Porque crean un órgano que no estaba en la Constitución. Que no solo crea un órgano, que eso sería lo formal, crea el Consejo de Seguridad Nacional, donde participaban ministros y los comandantes en jefe, sino que además ponen militares en actividad en los entes autónomos, servicios centralizados y Dirección General de los Ministerios. Eso tarda más o menos un mes en terminar de completarse, pero hay que decir, de ahí al 27 de junio ya hay un cogobierno, por lo menos la conducción
del Ejecutivo de mandos militares con la autoridad de origen constitucional. Y eso no volvía para atrás. Y después el 27 de junio sí. Ahí se disuelven las cámaras, porque las cámaras siguieron funcionando, pero como dice usted, el Poder Ejecutivo era otro Poder Ejecutivo. Sí, era otro Poder Ejecutivo, con todas las cámaras ejercían un contralor. Lo de Erro es un punto de inflexión también, ¿no? Sí, hay varias cosas. Uno, en mayo vence la suspensión de la seguridad individual y la Asamblea General no la prorroga. Y ahí decretan medidas prontas de seguridad el Poder Ejecutivo. Pero el Parlamento está jugando su rol. Pero desde abril, que se pide el desafuero de Erro, que es muy interesante analizarlo desde hoy, que si bien fue todo un tema político, se revisaba el expediente y se dijo, esto no es aceptable porque están mal foliadas las hojas, porque falta una firma en tal declaración. Es decir, se jugó a la prolijidad jurídica a favor y en contra. Se rechaza el desafuero, no anda el desafuero del Senado y se pide juicio político. Y el jueves 22 es cuando se vota el juicio político y por un voto, que correspondía al sector de Mario Heber y Luis Alberto Lacalle Herrera, la Cámara de Diputados rechaza el juicio político de Erro. Ahí es cuando empieza a tomarse la decisión de precipitar el golpe de Estado. Tanto es así que en el correr del sábado y el domingo se va, acá ya estoy hablando como actor político, se va obteniendo información de que las distintas unidades militares se está comunicando que van a haber acontecimientos, que van a ser acuartelados, que claro. No sé qué régimen se le establecía, no conozco bien la... Sí, está a la orden. Sí, pero... En el cuartel a la orden. Sí, a la orden en tal nivel, ¿no? Sí, exacto. Y ya queda claro, y además se supo, eso lo supimos, estoy hablando con Sereñi, en la madrugada del lunes, que el operativo era el siguiente. Erro se había ido a la asunción de Cámpora como presidente argentino, que asumió el 25 de mayo y se había quedado dando charlas en toda Argentina. E iba a venir el 27 o 28 de junio, más bien el 28. Y el tema era, cuando venga se lo detiene. Y ahí empieza. Entonces se espera que el Parlamento reclame los fueros y se lo disuelve. Por eso la mesa ejecutiva del Frente Amplio, la mañana del martes 26 de junio, Erro iba a venir el 27 de junio. En la mañana del martes 26 de junio, la mesa ejecutiva del Frente dice, el único que puede frenar a Erro para que no venga, hay que frenar a Erro para evitar esto. El único que lo puede hacer es Selmar Michelini. Y ahí, al mediodía, Selmar se va para Buenos Aires. Con él Sufriate iba, le da la plata, no me acuerdo si le dio el billete o la plata para el billete, y para una noche de hotel. Y ahí se va Selmar. En conocimiento que Selmar había ido a frenar a Erro y Erro no venía, es que resuelven precipitar el golpe para ese mismo día, que termina siendo finalmente en la madrugada. Sí, habrá estado feliz nuestro invitado que no tomó agua, habló todo este rato sin tomar agua. No, y eso que sin sal, además. Bueno, pero eso es un buen síntoma, eso quiere decir que estuvimos todos en trance acá recordando. Queremos agradecerle un montón por este relato instruido y vívido, porque está vivido, y lo vamos a invitar a que se quede acá, porque ahora viene, se va a sumar a esta conversación un colega, un periodista, Abedís Badanian. El gallego. Sí, exactamente. Yo sabía que usted iba a tener esa reacción porque... un gran amigo que aprecio obviamente. Muchísimo. Bueno, para quienes no saben, ingresó a Canal 4 en 1965.